Buen día, mi nombre es Carlos Montoya de Puerto Carreño Bichada y quisiera saber cómo está la poesía en Colombia y cómo esta dialoga con otros formatos. Existe una forma de escribir y de recitar, una forma de creación narrativa que nos habla de la identidad y de la lengua de una comunidad, que ha hecho parte a lo largo de la historia de todas las culturas, de todos los continentes, convirtiéndose en su diversidad en un lenguaje universal. Se trata de la poesía. Y no es algo para parecer culto en reuniones sociales. Es una manifestación en la que la tradición y la invención siguen jugando un papel fundamental y que con el tiempo ha marcado un diálogo con otras artes como la pintura, el cine y la música. Son muchos los que en algún momento se han animado a agarrar un esfero y plasmar algunos versos desprevenidos en alguna hoja de papel. Todos cargamos con el ritmo de la poesía. Inclusión. Participación. Opinión. Imparcialidad. Bienvenidos a Toma el Control. Hola, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo capítulo de Toma el Control. Hoy hablaremos de la poesía para llegar al fondo de la pregunta que nos hacen. El pasado 4 de octubre se conmemoró el Día Nacional de la Poesía. Ojo, digo nacional porque hay que aclarar que a nivel internacional esta celebración tiene lugar el 21 de marzo de cada año. Pero nosotros celebramos 2 fechas, quizás porque varias veces se ha sentenciado que al final Colombia es tierra de poetas. Sea como sea, en este día la idea es celebrar nuestras raíces, explorar nuestra lengua o lenguas de nuestro país, reconocer los diálogos, transformaciones y festejar nuestra diversidad a través de una creación hermosa. Como cualquier otro arte, la poesía responde al tiempo en el que habita, y esto ha significado que, como país, las voces y relatos se han ampliado con el paso de los años, buscando subsanar viejas deudas con grandes escritores y escritoras colombianos, a la vez que responde a preguntas presentes en la mente de las nuevas generaciones. Hoy nos vamos a sumergir en este universo. En un momento nos vemos. Este es el lenguaje de las luces y las cámaras. Aquí está el diccionario audiovisual. Se denomina ficción a la simulación de la realidad que realizan las obras literarias, cinematográficas, las de televisión, de animación u otro tipo, cuando presentan un mundo imaginario. Cada mundo tiene sus propios personajes y reglas de verosimilitud. Con un grado variable de realismo, hacen referencia a la realidad, la contradicen o la transforman. Este género se opone al documental o no ficción. ¿Cómo estás? Tania venía buscándote y sabía que podría encontrarte en este espacio. Y quiero invitarte a que nos acompañes en Toma el Control para poder hablar sobre poesía. ¿Tienes algo de tiempo y charlamos? Sí, de una. El día de hoy me encuentro con Tania Ganitsky. Ella es escritora, traductora, editora, poeta y ensayista colombiana. Tania estudió en la Universidad Javeriana, estudios literarios, y realizó una maestría en la Universidad de los Andes sobre literatura y filosofía. Inició a escribir cuentos a muy temprana edad, pero fue a los 12 años cuando nació el amor que hoy en día la sigue acompañando por la poesía. En 2006 fue ganadora del concurso de la poesía que realizó la Universidad Externado de Colombia, con sus poemas titulados El don del desierto. Por otro lado, también cuenta con un sinfín de libros, entre ellos
entre ellos 2 cuerpos menos del año 2015. Cráter. Desastre lento. La suspensión de los objetos flotantes. Rara y el fuego que quería recordar. Tania, bienvenida y gracias por estar con nosotros en Toma el Control. Gracias a ustedes por invitarme. Tania, me gustaría iniciar esta entrevista preguntándote: ¿qué ha caracterizado a la poesía colombiana y a su vez hacer como un paralelo de la poesía de antes con la poesía de ahora? Cuéntanos, por favor. Bueno, es una pregunta muy amplia. Lo que la ha caracterizado históricamente, no me atrevería a decir algo puntual, pero creo que por siglos la poesía colombiana siempre ha estado en contacto con otras escrituras de otras partes del mundo, muy cercana a la poesía española, por ejemplo, hasta cierto momento, muy cercana a veces también a la poesía rusa, a la poesía anglosajona también, la poesía norteamericana y sobre todo también a la poesía latinoamericana. Creo que la poesía colombiana nunca ha estado cerrada como a hacer una sola escritura de una nación, sino que siempre ha sido un diálogo abierto con otras poéticas del mundo. Creo que eso es algo que atraviesa pues, la poesía colombiana. Muy interesante esto que nos comentas, Tania, pero me gustaría saber y que nos contaras acerca de tus obras y de los procesos que has tenido y has desarrollado en tu vida, de esos referentes que has tenido durante toda tu carrera. Bueno, pues he publicado 5 libros de poesía y un ensayo. El primer libro lo escribí en el 2014, pues lo mandé a un concurso en el 2014. Para mí al comienzo era muy importante publicar a través de concursos porque no tenía contactos con editoriales. En esa época y todavía creo que me obsesionan las mismas autoras, la poesía rusa, me gusta mucho la poesía japonesa, los haikus, me parece que me han influenciado mucho, sobre todo porque tienen un trabajo con la imagen muy plástico, muy de la observación, donde digamos hay una correlación entre lo interior y lo exterior que tiene como sus límites. A veces el paisaje es solo el paisaje y a veces el paisaje también es una proyección de las emociones y a veces el paisaje hace sentir de cierta manera. Entonces la relación con la imagen para mí es muy importante en toda mi poética. Siento que hago unos poemas muy plásticos. Wow, Tania, son muchas cosas las que han pasado por tu vida y las que has venido desarrollando en cada uno de tus escritos. Ahora me gustaría que nos contaras, ¿qué nos puede brindar este acercamiento a la poesía que de pronto otro tipo de literatura no nos pueda llegar a dar o no tenga? ¿Cuál es esa característica que tiene la poesía que la hace única y especial? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo dicto talleres de poesía también y siento que he abordado esto, pero no me parece tan fácil, porque siento que, por ejemplo, siento que una novela me gusta cuando es poética, por ejemplo. Sí, o sea, siento que la poesía no está limitada al género poema. Sí, siento que puedo encontrar poesía en un ensayo, siento que puedo encontrar poesía en una novela, pero de pronto, ¿qué diferencia un poema de otro tipo de texto? Puede ser que no está como contando algo, como no te está contando una historia, no te está contando un recuerdo, sino que lo está haciendo aparecer delante de ti. ¿Sí? Entonces por eso es importante, por ejemplo, la imagen, ¿sí? Porque es casi como si sucediera como en un eterno presente. Entiendo completamente y es muy curioso y a la vez muy interesante ese elemento que compone a la poesía. ¿Qué balance podríamos hacer del papel que juega la poesía dentro de la industria editorial? ¿Crees que se le da relevancia? Como por ejemplo en nuestra educación, o ¿cómo puedes tú ver el panorama? Pues en la industria editorial creo que es mínimo, o sea, siempre la poesía es menor, ¿sí? Es algo que tal vez no conciben los editores que va a dar tantas ganancias como la narrativa, por ejemplo. También tienen menos lectores, aunque ¿no? Uno que se mueve en este medio siente que hay un montón de lectores, pero realmente no hay tantos lectores de poesía.
Y en la educación, por ejemplo, en los colegios siento que sí se lee poesía, pero se lee una poesía, se lee una poesía un poquito como anticuada, con la que obviamente podemos apreciar todos, pero los estudiantes creo que podrían conectar mejor con una poesía mucho más contemporánea y con otras formas de leer poesía más contemporáneas también. Qué interesante, Tania. Y ya para ir acercándonos al fin de nuestra charla, no podríamos irnos sin saber, ¿está destinada la poesía a ser leída solo por un público específico? ¿O tú qué piensas acerca de esto? Yo creo que definitivamente no. La poesía, por definición que no es definición, siempre está abierta a lo que ella no es, tanto a nivel de lo que se escribe como a quienes deberían leerla. Y tal vez, como con una poesía bien acartonada, muchas personas se pueden aburrir, pero creo que lo que está pasando en la poesía contemporánea colombiana es que cada vez la poesía es mucho más arriesgada, mucho más atrevida, mucho más cotidiana también en algunos casos. Entonces hay poesía para todo tipo de personas, todo tipo de gustos y todo tipo de oyentes. Pero Tania, sabemos que hoy en día se está viendo un boom con el tema de las redes sociales y dicho esto me gustaría saber, a manera de conclusión, ¿tú crees que estas nuevas tecnologías y las plataformas han afectado a la poesía o a los canales en donde la poesía circula? Las redes sociales obviamente han afectado porque pues, muchas personas publican el libro que acaban de sacar, las editoriales independientes hacen publicidad vía las redes, ¿no? Yo me entero por Instagram cuando hay novedades editoriales, cuando hay eventos, cuando hay encuentros, cuando por ejemplo esta gente que les estaba contando que está creando espacios alrededor de la poesía mucho más informales también se están reuniendo y como que se genera, pues por un lado, publicidad para las editoriales independientes, por otro lado, invitaciones a espacios que antes, espacios no formales, donde la poesía está circulando y donde se está moviendo también. Entonces creo que ha sido, pues que las redes son buenísimas para la poesía. Por otro lado, a mí personalmente me entra mucho afán como por cuando estoy por publicar o por dejar de publicar, ¿sí? Como que a veces digo, hay demasiada sobrecarga, necesito un respiro de libros de poesía, tanto propios como lectora. Pero al mismo tiempo también es un embale enriquecedor, ¿sí? Como que un embale que te invita a querer estar haciendo, a querer estar compartiendo con otras personas la poesía. Muy interesante todo esto que nos cuentas. Tania, quiero darte las gracias por estar con nosotros en Toma el Control. Por contarnos un poco más sobre la poesía y por abrirnos las puertas de este templo en el que estamos, que es tan bonito y lleno de conocimientos listos para ser entregados a las personas. Muchas gracias, Tania. Y eres siempre bienvenida a Toma el Control. Gracias. Me alegra mucho que te quede eso. Fue un placer. Gracias. Cuídate, qué buen encuentro. Gracias. Al regreso veremos nuestra sección en cartelera para conocer los estrenos recientes de Canal 13. En cartelera. Les recomendamos una serie documental producida por Canal 13, donde en cada episodio un escritor o escritora latinoamericanos contemporáneos nos guiarán por el universo geográfico y literario de su país, tejiendo relaciones con otros importantes escritores compatriotas y reflexionando sobre sus influencias, sus proximidades y holguras. Lobo de Lobo sugiere un viaje bastante personal que empieza con miradas atentas sobre la literatura contemporánea, producida en 5 países de nuestro continente,
Una inmersión donde la invención del narrador busca la invención del narrado. El cuadro a ser pintado pretende recorrer una línea muy tenue entre lo que es verdad y lo que es invención, construyendo un puente entre el pasado y el presente e invitando al público a un juego de interpretación con preguntas como: ¿de dónde el creador quita la materia para construir su arte? No dejen de ver en nuestras pantallas Lobo de Lobo. Al inicio del programa les contamos que la poesía ha mantenido un diálogo continuo con otras artes, desde la pintura hasta la música. Piensen un segundo en ese cuadro que les gusta, en esa canción que les hace cantar porque les toca alguna fibra, les trae alguna memoria o los alienta para asumir el futuro. Pero ahora queremos indagar en otro aspecto: ¿cómo se narra la poesía? ¿Y a un poeta y su vida? ¿Es una creación audiovisual? ¿Cuáles son los retos para que sea su obra la protagonista? ¿Qué significa esto en términos de memoria? Para eso, hoy les tenemos un invitado de lujo. Vamos a conocerlo. Hoy vamos a hablar con Álvaro Serge, director y productor de cine y video documental. Él es el director de Negro Soy, un documental sobre la vida de Agapito de Arco, muy conocido por su seudónimo Jorge Artel. Un escritor, periodista, novelista y crítico nacido en Cartagena, que con su obra exaltó los valores de la etnia negra, de sus ancestros, el sentir y el vivir de la idiosincrasia caribe. Álvaro, gracias por estar con nosotros. Y para iniciar esta charla nos gustaría que nos contaras: ¿quién era Jorge Artel y por qué decidieron hacer un documental sobre él? Jorge Artel fue un poeta, periodista, escritor, militante político cartagenero, que fue muy importante sobre todo como en la mitad del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, porque fue una de las grandes voces de la literatura afrocaribeña. Creo que hoy en día es uno de los más grandes poetas afrocolombianos que ha habido en este país, y se destacó no solo con libros de poesía como Tambores en la Noche, sino que también tiene una importante obra como pensador, como político, como periodista, y en general es uno de las primeras personas que comenzó a escribir, a pensar y a hablar de un país que también se lee desde lo afro, desde lo caribe, desde lo marginal. Nunca podré saber qué poderosa sed de itinerarios violenta mi nave hacia otros puertos, ni qué angustioso afán de huidas muerde mi alma y la fustiga. Diría que Artel es una de las grandes voces desconocidas de la literatura del país. Creo que este país todavía, incluso hoy, le cuesta mucho leerse desde las regiones, le cuesta mucho pensarse desde las regiones, le cuesta mucho escribirse desde las regiones, y Artel en ese sentido fue pionero. Porque mientras en la literatura colombiana de los 40 y 50 estaban pensando en una literatura que emulara la literatura europea o la literatura más clásica, Artel estaba hablando de una literatura mucho más viva, mucho más en la calle, estaba mirando hacia el Caribe, estaba mirando hacia el mar, estaba mirando hacia lo afro, estaba mirando hacia sus propias raíces, y creo que eso lo hace una voz muy valiosa en el mapa de la literatura, en el mapa de la historia de la literatura colombiana. Y para iniciar esta charla nos gustaría que nos contaras: ¿quién era Jorge Artel y por qué decidieron hacer un documental sobre él? Y dejar a un lado el centralismo basándose en las principales ciudades del país y especialmente de Bogotá. Álvaro, cuéntanos cómo fue la toma de decisiones para resaltar la poesía de Artel. ¿Buscaron hacer algún diálogo entre la narrativa poética de Artel y la narrativa audiovisual? Nuestro reto fue tratar de plasmar no solo su vida, sino también su obra y su pensamiento en el documental. Para nosotros era muy importante que el documental estuviera permeado
por la atmósfera, por los personajes, por las imágenes que están muy presentes en la poesía de Artel, y teníamos claro que de alguna manera no podíamos simplemente reproducir los poemas, o sea, no es que el poema dijera una cosa y nosotros la hacíamos en términos audiovisuales, sino que nos interesaba más bien como capturar el espíritu de la poesía de Artel. Es muy interesante esto que nos cuentas. Y vemos en tus palabras que de alguna manera fue un trabajo grande. Por eso me gustaría preguntarte, Álvaro, ¿qué retos particulares significa hacer un trabajo documental audiovisual sobre la vida y las letras de alguien? ¿Cómo lo asumieron ustedes? A Colombia es un país que todavía hoy le cuesta leerse y pensarse desde las regiones. Colombia es un país muy centralista, Colombia es un país que siempre ha sido visto y pensado y catalogado desde el centro de poder, desde el centro. Y en las regiones siempre ha habido muchas voces y muchas formas de pensar y muchas miradas que por la misma naturaleza del país se han mantenido como marginales. Si eso es grave ahora, o eso es difícil ahora, imaginen cómo era hace 60, 70 años cuando Artel trabajaba y escribía. Entonces, creo que ese centralismo ha sido uno de los factores que ha mantenido la literatura de Artel desconocida y que ha mantenido la literatura de Artel todavía como sin tener el reconocimiento que merece. Y creo que además la poesía de Artel siempre fue, a pesar de que suena contradictorio, pero siempre fue una poesía muy política, muy cargada como de un sentir político. En el documental, uno de nuestros entrevistados nos decía que el solo hecho de hacer poesía desde lo afro, o poesía negra, como se llamaba en ese momento, ya era de por sí un acto político. Colombia es un país donde los grandes relatos de nación se han escrito siempre desde el centro. Y en ese sentido, autores y formas de pensamiento y puntos de vista del mundo, como el de Artel, pues como que no llegan a ser parte del discurso nacional o del diálogo nacional. Entiendo. Y poder plasmar en un documental los sentimientos que estuvieron plasmados en cada una de las letras, creo que no fue un trabajo fácil. Álvaro, continuando con nuestra charla y siguiendo la misma línea, me gustaría que nos contaras. ¿Por qué consideran que hay una deuda con su aporte a las letras del Caribe y nacionales? Uno de los grandes retos de este documental fue precisamente poder poner imágenes o poder construir imágenes sobre las letras de Jorge Artel, sobre los textos de Jorge Artel. Para nosotros es imposible, digamos, reproducir el poema, es imposible reproducir audiovisualmente la sensación que te puede generar un poema. Entonces, para nosotros el reto no era ilustrar lo que decían los textos o ilustrar lo que decía la poesía, sino más como tratar de adentrarnos en la atmósfera de esa poesía, como explorar visualmente aquellos elementos que estaban presentes ahí y explorar visualmente el espíritu de la poesía de Artel. Después de haber echado pelambre de camello, ir a descargarnos de todas las distancias. Volver es ofrendar coronas de fatiga sobre aquella cruz ensimismada que al llegar al puerto nos servirá de ancla. Creo que claramente la literatura tiene un lenguaje y la literatura puede apelar a unas emociones de una manera muy particular, y el cine y la televisión pues son otro lenguaje y también pueden apelar a las mismas emociones, pero las rutas no pueden ser las mismas. En nuestro caso, un gran hallazgo fue tener los poemas leídos por la voz del mismo poeta, o sea, poder tener la voz de Jorge Artel leyendo sus poemas. Oigo galopar los vientos bajo la sombra musical del puerto. Los vientos, 1000 caminos ebrios y sedientos, repujados de gritos ancestrales, se lanzan al mar. Que para nosotros es un hallazgo súper importante que ocurrió como la mitad del proceso de investigación y que marcó de alguna manera la manera en que queríamos construir estos poemas, porque lo que queríamos era precisamente permitir que el poeta se escuchara, permitir que su voz, su interpretación, que su espíritu trascendiera a las imágenes a partir de su lectura. Álvaro, hemos hecho un leve recorrido por el documental, las obras
y lo que llevó a tomar la decisión de crear este producto audiovisual. Pero ahora nos gustaría que nos contaras. ¿Cómo hacemos para generar memoria frente a nuestras letras nacionales y qué ventajas tiene el trabajo audiovisual realizado en una búsqueda y en esta meta? Creo que en general Colombia y de hecho muchos países latinoamericanos son países que a veces tienen problemas de memoria, son países como desmemoriados y son países donde como todo pasa tan rápido y todo es tan urgente, se nos olvida que de vez en cuando hay que sentarse a mirar al pasado y sentarse a pensar en el pasado y ver qué podemos aprender de él, porque nos da las claves para entender el futuro. En ese sentido, la literatura, cualquier literatura es parte de la memoria de un país, y en ese mismo sentido la poesía es parte de la memoria de un país, porque la poesía es producto del medio cultural, del entorno cultural que la produce. Y en Colombia pues eso se nos olvida que a veces hay que sentarse y pensar un rato y revisar qué hemos escrito, revisar cómo hemos contado este país, revisar cómo hemos contado sus regiones, revisar qué puede haber ahí en esas letras que nos ayude a entender mejor quiénes somos como país. Y en ese mismo sentido, pues el documental podría ser una herramienta fundamental en esa relectura, en ese repensar a nuestro país. El documental, sobre todo, nos da la posibilidad de hacer constantes ejercicios de memoria en un país como Colombia, que es un país un poco amnésico a veces. Álvaro, gracias por estar con nosotros, por regalarnos este espacio desde la distancia y sobre todo por contarnos acerca de las obras y de este bello documental que nos permite ver nuestras regiones y raíces de una manera más cercana. Muchas gracias. Los datos que no podemos olvidar de este programa en nuestra claqueta final. En la poesía colombiana existe un hito, tal vez el primero en su historia, la obra de José Asunción Silva. En esta encontramos un afán por profundizar en el dramatismo y en el simbolismo, incluso rechazando el modernismo. En la actualidad, la Casa de Poesía Silva es una de las entidades más importantes de la cultura iberoamericana y muy apreciada por poetas de idiomas extranjeros. En el siglo XIX hubo mucha poesía, con autores como Soledad Acosta de Samper, Rafael Pombo, Jorge Isaacs, José Eugenio Díaz Castro, José Asunción Silva, José Caicedo Rojas, Eustaquio Palacios, entre otros. La literatura colombiana tuvo su mayor crecimiento en el siglo XX, rico en poetas y movimientos poéticos. Ejemplo de esto son el grupo de los nuevos como León de Grave, los Piedracielistas con Arturo Camacho Ramírez y Jorge Rojas, el grupo Mito, liderado por Alejandro Baupés, los Nadaístas, encabezados por Gonzalo Arango, la generación Golpe de Dados, representada por Raúl Gómez Jatín, María Mercedes Carranza y Piedad Bonet, y el grupo de Barranquilla, constituido, entre otros, por José Félix Fuenmayor, Álvaro Cepeda Zamudio y el Nobel Gabriel García Márquez. En Colombia se hace el Festival Anual de Poesía en la ciudad de Medellín, desde 1992, y el único encuentro, asimismo anual, de mujeres poetas en la ciudad de Roldanillo Valle. Espero que hayan disfrutado este viaje por la poesía colombiana, hayan anotado varios nombres que salieron por ahí y se animen a leerlos. Hay muchísimo por descubrir y disfrutar. Ojalá desempolven su libreta o compren una y se animen a escribir sus propias líneas. Al final es así como se hace un poeta. Me despido por hoy y recuerden escribirnos a nuestro correo defensor@canal13.com.co para que allí nos dejen sus inquietudes, sugerencias o peticiones. Nos vemos pronto. ¡Chao!